7:34 de la mañana, estamos en vivo. Esto es Buenos Días por VPI TV. A esta hora comenzamos nuestro segmento de entrevistas. La persecución contra opositores se ha intensificado en Venezuela tras las protestas postelectorales. Según Foro Penal, por ejemplo, hay al menos 1.300 personas detenidas, entre ellos periodistas y dirigentes políticos. Hoy hemos invitado a María Andreina de Gracia, hija del exdiputado Américo de Gracia, para que nos brinde detalles de lo que se conoce tras la detención de su padre. María Andreina, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Buenos días, gracias por el espacio. Para las personas que no conocen del caso de tu papá, quisiera que nos pusieras un poco en contexto cuál fue la última comunicación que ustedes tuvieron con tu papá. Claro que sí, bueno, mi papá estaba bajo amenaza desde el lunes después de las elecciones presidenciales en Venezuela y obviamente estaba resguardado. El pasado miércoles, ya hoy son 8 días, él nos avisó que tenía que salir del lugar en donde estaba resguardado porque él está viviendo ahorita una infección en los pulmones y estaba cumpliendo un tratamiento. Y bueno, no se sentía bien ese día, tuvo que salir de emergencia al hospital, él andaba solo, él no utiliza guardaespaldas ni ningún tipo de seguridad y a partir de ese miércoles a las 11 de la mañana nosotros perdimos comunicación absoluta con él y desde ahí empezamos pues a buscarlos después de más de 24 horas desaparecido. Mi familia en Caracas fue visitando centro por centro. Cuando hablo de centros me refiero a centros de detención en toda la ciudad. En ninguno daban respuesta, en ninguno daban ningún documento o se comunicaban entre otros para saber de su ubicación. Nos tocó ir literalmente a todos hasta que finalmente llegamos al Helicoide, que para los que no saben es el centro de tortura más grande de toda Venezuela, y allí lo único que obtuvimos hasta el sol de hoy, 8 días después, fue una confirmación verbal en donde nos dijeron Américo de Gracia está aquí. Eso es todo lo que hemos tenido de él. No sabemos qué cargo le están dando, no sabemos qué condiciones físicas está teniendo, en dónde lo tienen. No tenemos fe de vida después ya de 8 días. Bueno, eso es básicamente lo que está pasando con mi papá. Sí, en otras entrevistas has hablado de la trayectoria de tu papá, más de 30 años dedicado a la política y a ser servidor público. Quisiera que compartieras un poco con la audiencia, para quienes no conocen la trayectoria de tu papá, por qué el haber alzado su voz ha sido determinante para esta persecución. Claro que sí. Bueno, muchas gracias por poner el contexto. Como ella bien dice, mi papá tiene más de 30 años de trayectoria política. Yo tengo 30 años de edad y yo nací y mi papá ya era alcalde de Upata en el estado Bolívar, que es la ciudad de donde somos, donde nacimos, donde crecimos. Obviamente su liderazgo es bueno de muchísimo alcance porque ha trabajado todo este tiempo en el estado Bolívar, que lo hace el líder de allá, pero a su vez en el territorio nacional, porque también fue 2 veces diputado a la Asamblea Nacional. Su último periodo fue en el 2021 y siempre, siempre, siempre ha estado del bando de la oposición, por supuesto, y a su vez luchando por la libertad de nuestro país y obviamente quieren silenciar su voz. Años atrás, él también había sido víctima de persecuciones de este tipo. Sí, totalmente. Mi familia nunca ha estado a salvo de esto, desafortunadamente. Él y bueno, todos nosotros. Yo fui físicamente agredida por los colectivos cuando estaba en Venezuela y justamente por eso tuve que salir en el exilio hace 7 años. Pero sí, nuestra familia ha vivido esto por muchos años, tristemente. Sin embargo, la represión, el acoso que estamos viviendo ahorita, no solo nosotros, sino muchísimos venezolanos, desafortunadamente, no se compara con lo que hemos vivido antes. ¿Ha sido la voz de tu papá desde que todo esto ocurrió y de todos aquellos venezolanos indirectamente que están tras las rejas en este momento? ¿Cuál es tu mensaje para esas familias que, al igual que tú o que tu familia, temen por la vida de sus seres queridos? Los abrazo enormemente y aquí voy a seguir siendo la voz de mi papá, pero también la voz de todos ustedes, sobre todo de esas mamás que lamentablemente no tienen el acceso a ser la voz de sus hijos y no nada más de los que están presos o secuestrados. Alzo mi voz aún más fuerte por los que están desaparecidos, por los que no tenemos respuestas de nuestros familiares, como es hoy mi caso. Para las personas que no son de Venezuela, quisiera que hicieras un poco de referencia acerca del helicoide. Eh,
para muchas personas es sinónimo de terror. Tu papá justamente se vio obligado a salir porque requería de una atención médica. Quisiera que pusieras un poco en contexto cuál pudiese ser su estado de salud. Bueno, como te contaba al principio, él estaba haciendo un tratamiento para una infección en los pulmones. Estaba bastante delicado, de hecho, era un tratamiento que no se podía romper. No, la verdad, si te hablo en términos médicos, te estaría mintiendo porque no Sí, los manejo, no pero entiendo. bueno, obviamente era una situación delicada. Nosotros se supone que nos recibieron las medicinas el pasado sábado, pero como te digo, ni siquiera hemos tenido una fe de vida de él. No sabemos realmente en qué situaciones se encuentra, no sabemos realmente si le están dando o no el tratamiento, ni siquiera sabemos con certeza si él realmente está en el helicoide, porque te digo, sus familiares no hemos recibido hasta hoy, 8 días después, ninguna notificación formal de ningún ente pertinente que nos diga qué es realmente lo que está pasando. Nosotros lo estamos básicamente denunciando como un secuestro, porque al final ni siquiera sabemos en dónde lo agarraron. Él, como te digo, iba solo en su carro. Entonces, obviamente, nuestro panorama o lo que pensamos que pasó fue que iba en su carro y lo interceptaron y bueno, se lo llevaron. Eso es lo que nosotros creemos que pasó, pero tampoco tenemos un video de alguien que lo haya grabado. O sea, estamos en el aire y lo más triste de todo es lo que te digo, ya han pasado 8 días y seguimos en la misma situación. Y con respecto al helicoide, bueno, de más está decir los millones de documentales y noticias que salen de esta cárcel y nosotros simplemente de verdad pedimos encarecidamente que el tema de la tortura no se ejecute no nada más con mi papá, sino con el resto de los presos que están en esta cárcel, que obviamente las cosas que se dicen, mira, yo honestamente no he querido ni seguir viendo porque de verdad que el dolor de alma que tengo que tenemos en mi familia en general y como te decía al principio, es triste que no es nada más que nos está pasando a nosotros, ¿no? A muchísimos venezolanos que están en la misma situación. ¿Cómo se vive a la distancia, no? Este estado de indefensión y de impotencia por lo que está ocurriendo con tu papá y qué te hace atreverte a alzar la voz cuando hay tantos familiares, por ejemplo, que no quieren denunciar el caso de sus seres queridos de detenciones arbitrarias por temor a represalias. Sí, totalmente. Bueno, obviamente es una desesperación horrible no poder estar allí, sobre todo por lo que tú acabas de mencionar. Hay muchísimo miedo en el país y con toda razón. O sea, la persecución, el acoso, las torturas que estamos viviendo, o sea, no tienen precedente. Y obviamente entiendo muchísimo a los venezolanos que están dentro del país. Me duele no poder acompañarlos, me duele no poder acompañar a mi papá en presencia, obviamente. Sin embargo, tratamos de quedarnos con lo bueno y somos o podemos ser su voz y la voz de todas estas personas, no gracias a que estamos afuera. Sin embargo, para nadie es un secreto que el régimen tiene aliados y aun y cuando yo, no importa cuánto miedo tenga, yo voy a seguir siendo la voz de mi papá hasta que sea necesario y voy a seguir siendo la voz de Venezuela hasta que ustedes los medios me lo permitan, aún y con miedo, porque aún estando afuera, nadie está exento, desafortunadamente. Ya para cerrar una pregunta brevemente, María Andreina, decías que cuando naciste tu papá ya era el alcalde. ¿Qué legado te ha dejado tu papá y qué aprendizaje se puede sacar de lo que le ha ocurrido? Está preso en este momento por defender sus ideales. Totalmente. Yo lo decía ayer en una entrevista con Carla Angola, la verdad es que la herencia más grande que nos ha dejado mi papá, no solo a mí, sino a mis hermanos, es su amor por Venezuela, es su fortaleza, es su valentía, es sus ganas de seguir adelante, no importa qué tan difícil esté el panorama. Y eso es lo que nos mantiene en pie, recordar su fuerza, su entereza. Y además, bueno, el amor que nos tiene a nosotros y a Venezuela es algo incalculable, indescriptible y obviamente creo que el amor que nos estamos dando mis hermanos y yo en este momento es algo que él lo va a mantener orgulloso por el resto de Ujú. su vida. Y tratamos de que de forma, no sé, de energía o que Dios nos ayude a hacerle llegar esa fuerza y ese amor que aún en tiempos difíciles estamos teniendo. Gracias por este tiempo, por atreverte, por levantar tu voz en defensa no solamente de tu papá, sino de los venezolanos que están detenidos en este momento. Lo valoramos mucho y te envío a ti y a tu familia un abrazo solidario. Millones de gracias por el espacio, de verdad lo aprecio. A ti.
Era María Andreina de Gracia, hija del exdiputado Américo de Gracia, quien permanece detenido en este momento en Venezuela. No se conoce específicamente en qué centro de reclusión, se presume que permanece en el Helicoide, ni tampoco ha tenido derecho a una defensa privada. 7:47 de la mañana, muy buenos días a todas las personas que se van sumando a nuestra transmisión en vivo. El exdiputado detenido en Venezuela, William Dávila, fue ingresado a un hospital por presentar un estado grave de salud, así lo informó este miércoles su hijo William Dávila Valery. Para actualizar cómo se encuentra, qué información se sabe hasta este momento, tenemos con nosotros al abogado Joel García. Joel, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Buen día, Marjorie, buen día a toda tu gran audiencia. Saludos. Gracias por estar aquí. Justamente veíamos a su hijo, quien estuvo recientemente con nosotros en Buenos Días, y decía las peores previsiones se han concretado, se han hecho una realidad, y tiene que ver con el estado de gravedad de su padre, quien aseguró fue ingresado anoche a un hospital. ¿Qué se sabe en este momento de William Dávila? Sí, bueno, tal como lo informó su hijo el día de ayer, el padre que fue desaparecido desde el día viernes pasado, no teníamos información sobre él, y la información que pudimos conocer, y gracias a Dios terceras personas que pudieron percatarse, es que estaba siendo ingresado presentando un cuadro de salud delicado. Actualmente está hospitalizado, están haciendo el tratamiento para recuperarlo, y el problema es que William Dávila, con 73 años, que es una limitación que establece el Código Orgánico Procesal Penal a las personas mayores de 70 años, así como a las mujeres en los últimos 3 meses de preñez, no deberían estar detenidas. Y que en todo caso, si fuese de extrema necesidad su aprehensión o su detención, deberían estar en su casa, bajo una privación domiciliaria. En el caso de William, además de la edad, tiene patología. William es operado cardiológicamente, además que tiene un tratamiento que ha de cumplirse a diario rigurosamente. Yo, por ejemplo, soy cardiópata también, y yo sé lo que significa ese tratamiento de por vida que hay que mantener, y sabemos cómo son nuestros centros de reclusión, que no cuentan con lo mínimo que tiene una persona para preservar su salud, y ese es el temor que tenía la familia, de que esto se pudiera desencadenar, y ahora William, al parecer, tiene una infección que también podría complicar la otra parte. Entonces, lo que sabemos es eso, que está allí, que está siendo tratado, pero más información, por decirte, que le están imputando, qué tribunal conoce, qué fiscalía lo está señalando, no sabemos. Es poco lo que se sabe, no solamente de William, de todos los demás presos políticos que están en este contexto de las detenciones postelectorales. Háblanos acerca, por favor, para la gente que de pronto nos está viendo de otras nacionalidades, de cuál es el patrón común en las detenciones, en especial a líderes opositores. Sí, mire, yo les he dicho a todos, y para que entiendan, porque las personas que están en otras latitudes, la libertad no es un derecho absoluto. La libertad puede ser restringida cuando una persona comete un hecho y es capturada en flagrante, o bien porque un tribunal de la República dictó una orden de prisión sobre esas personas. Fuera de esos dos supuestos, una detención es arbitraria. Entonces, en Venezuela vemos detenciones donde no media una orden judicial, ni tampoco la persona es sorprendido infragante. En el caso de William, vimos que estaba en la Plaza de los Palos Grandes en una concentración por los presos políticos precisamente, y fue detenido. Lo otro es que una persona, si es aprendida bien porque cometió un delito, ¿verdad? O está siendo investigada, esa persona tiene un catálogo de derechos, y son derechos inherentes a la persona misma, no son derechos que se lo está otorgando nadie. El derecho a la defensa, ese es un derecho natural. La persona tiene derecho a defenderse, tiene derecho a designar un abogado de confianza. Aquí no se permite en este momento en el país. Ninguno de los detenidos postelectoral y antes de él tienen defensa privada o defensa de confianza. Lo otro es la incomunicación. Una persona que está detenida tiene derecho a comunicarse con sus familiares y abogados. Esto tampoco ha sucedido. Ninguno de los presos ha podido comunicarse con sus familiares o abogados. Lo otro es, él tiene derecho a conocer
qué se le está imputando, cuáles son las circunstancias, de modo, tiempo y lugar de los hechos que se le están atribuyendo. Aquí tampoco los conocen, porque no se les informa, sino que a todos les imputan el delito de terrorismo, indiferentemente de la situación o la condición en que se haya sido aprendido, o el rol que desempeñe en la sociedad. Indiferentemente es terrorista. Aquí tenemos hasta adolescentes catalogados como terroristas. Lo otro es, esa persona tiene derecho a proporcionar, ofrecer medios de prueba que coadyuven a desvirtuar esas imputaciones que se le hacen. Aquí no tiene derecho a eso porque como tiene un defensor público, el defensor público a su vez tiene prohibido ejercer acciones de defensa, entonces va indefenso un proceso que vamos a llamarle proceso, pero de proceso judicial no tiene nada. Una persona así va directo a un paredón de fusilamiento porque no tiene cómo defenderse, tiene todo el poder del Estado encima de él y él no puede defenderse. Entonces, esta situación es muy delicada, esta situación es incomprensible para otros países, pero en Venezuela está sucediendo esto. Claro, están en estado de indefensión. Quisiera conocer, Joel, tú que tienes tanta experiencia en esta rama, ¿ha habido un antes y un después de los resultados electorales? Es decir, ¿se ha intensificado este proceso de criminalización contra opositores? Bueno, yo diría que este último año, porque desde enero hasta la fecha, hay casos que se conocen, que eran preelectorales y ahora postelectorales, que se diferencian de toda la barbarie que vivimos en el 2014, 2017, entre ellos. ¿Cuál es la diferencia? Que antes por lo menos se cuidaban la forma. Y cuando se cuidaban la forma es que por lo menos le dejaban a la persona que designara defensa, le dejara que promovieran pruebas, etcétera. Ahorita no. La diferencia es que todas las personas que son detenidas en este contexto no tienen derecho a defenderse y son terroristas, son criminales, porque una persona lo dice, y esa persona que lo dice es el fiscal del Ministerio Público, pero no tiene posibilidad de defenderse, y a mí de que los jueces tampoco tienen decisión para resolver. Los jueces tienen que acatar las instrucciones de, si lo imputan por terrorismo, bueno, coger esa precalificación, mantenerlo privado de libertad, y así sucesivamente. Ahorita estamos en una situación bastante difícil, una oscuridad que tenemos en este momento en Venezuela, pero muy grave. O sea que en este no cuidar las formas que tú señalas, también están de manos atadas los jueces. Los jueces, los fiscales, los defensores, todo el sistema de justicia está en manos atadas, todo. Decir que alguien tiene la posibilidad de, no. Ahorita ni formas hay, usted sabe que si usted la aprende, de eso se ha hecho también un negocio, porque ya los funcionarios aprenden a una persona, mira, te vamos a imputar terrorismo, la persona no quiere estar presa porque sabe cómo es esto y es víctima de extorsión. Entonces, ahorita no hay posibilidad, aquí no hay forma, aquí no hay manera, esto es, usted va preso y dice que es terrorista, usted es terrorista y va a estar preso. Ahora, ese no cuidar las formas, ¿qué expone ante el mundo sobre cuál es la situación en Venezuela? Bueno, que no hay Estado de Derecho, porque ni siquiera puedo hablar de una suspensión de garantía, porque cuando hay suspensión de garantía o estado de excepciones, el debido proceso debe respetarse, el derecho a la libertad debe respetarse, y en este caso no se respetan ellos. Entonces, ¿qué puedo decir? Que estamos en un país, estamos en un estado donde no hay Estado de Derecho, que es la columna vertebral de cualquier sociedad. Sí, veíamos como algunas ONGs, como el caso de Defiende Venezuela, había denunciado que el dirigente fue detenido por colectivos el 8 de agosto en Chacao durante una vigilia justamente, irónicamente, para defender o elevar su voz en contra de las detenciones arbitrarias en Venezuela. Su hijo hacía hincapié que él no se había prestado a ninguna conspiración. Quisiera que profundizáramos un poco en este tema porque ha señalado que dentro de los patrones se establece a todos en un mismo saco, relacionándolos con actos de terrorismo. Sí, es que cuando decimos suena feo, todos en el mismo saco, es porque tengo conocimiento, por ejemplo, que en Boleíta, en el contexto de estas detenciones masivas, hacían las audiencias a 60, 50 personas de manera colectiva. Es decir, que no individualizan la conducta de cada persona como él debe ser. Usted tiene que decirme, mire, Joel, el día tal, a tal hora, en tal lugar, hizo esto y esto y esto.
Eso es determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que de los hechos que se me atribuyen. Allí es como una misa colectiva, donde le atribuyen todos fueron capturados en actos terroristas. Amén. Nadie está individualizado, nadie sabe cómo defenderse, porque es un término demasiado general. Y esa imputación la coge el juez de control y le dicta la medida privativa judicial de libertad, porque es un delito de entidad grave, es un delito que tiene una pena mayor a 10 años, y por eso le dicta la decisión. En Venezuela todos son terroristas, todos son conspiradores, todos son todos son traidores a la patria, y además que todos están asociados para delinquir. Esos son los 4 delitos que el Ministerio Público imputa, pero a su vez hay contradicciones, porque si una persona que es terrorista, obviamente que está conspirando. Entonces son delitos que se sumen uno a los otros, pero sin embargo los imputan igual. Una persona que conspira, conspirar es porque usted tiene un pensamiento disidente de la forma que lleva el gobierno, ya usted es conspirador y por eso usted está traicionando a la patria, porque ellos se atribuyen ser la patria. En esa manera, porque usted sea disidente de ese pensamiento, ya lo hace reo de conspiración, traidor a la patria y de terrorista. ¿Cómo te puedes defender? Aun cuando te permitan defenderte, si un juez no tiene la libertad para determinar si hay plurales elementos de convicción para estimar que una persona es autora o partícipe de un hecho, si no lo puede hacer, ¿dónde estamos? ¿Cómo se puede llamar esto? ¿Podemos hablar de justicia? Eso es imposible. Justamente quería saber eso. ¿Qué significa ser abogado persiguiendo ese ideal de justicia en un país como Venezuela? Mira, es bastante cuesta arriba porque estamos formados precisamente para defender derechos, para hacerlos valer, para respetar y hacer cumplir la Constitución. Para eso estamos formados. Y peor aún es en mi situación, que soy docente universitario, que enseño derecho en universidades. Entonces, pararse allí en la tarima a enseñar derecho cuando sabes que Venezuela está en esa situación es bastante difícil, porque pareciera que estás engañando a una serie de personas que tienen aspiraciones de ser un profesional del derecho. Pero sin embargo, eso me hace reflexionar y digo, bueno, ahora cuando un país está en esta situación, es que tenemos que formar a los mejores abogados, los mejores profesionales respetuosos y éticamente formados, para que cuando lleguen los cambios en Venezuela tengamos la gente suficientemente preparada y que esto nunca más lo podamos vivir. Es frustrante, pero a la vez motivante, porque tenemos que formar a los mejores juristas, éticos sobre todo, para nuestro país. El hijo de Américo de Gracia decía que como familia los han mantenido en la oscuridad, así como han mantenido a tantas otras familias cuyos seres queridos están tras las rejas. Quisiera saber, partiendo del principio de que toda acción tiene su consecuencia, si pudiésemos sacar el lado positivo de lo que está ocurriendo en este momento en Venezuela, ¿cuál sería? Yo el lado positivo que veo de esto es que nuestra formación de educación a nivel de primaria, secundaria, universitaria, tiene que estar basada en valores, en ciudadanía, en democracias y en libertades. Nosotros no podemos perder nunca más la democracia. Nosotros tenemos que darle el valor justo que es la libertad. Y yo creo que de esto es una enseñanza, y de aquí en adelante nosotros tenemos que formar al ciudadano que sea respetuoso de los derechos humanos, que aprenda lo que es saber qué es la democracia y que la democracia no se debe poner en juego. Las instituciones se tienen que mantener incólumes, más allá de los hombres que ocupan sus cargos. Las instituciones tienen que ser únicas, las instituciones tienen que ser fuertes, y ese es el mensaje que yo transmito, de que de ahora en adelante, si algún día Venezuela llega a cambiar, tenemos que formar de esa manera. Joel, ya para finalizar, veíamos que el hijo de Américo hacía referencia a lo difícil que es denunciar sin saber las consecuencias que eso puede traer para ellos y para sus seres queridos. Pero en especial hacía énfasis a que muchos de las familias de estos dirigentes están en el exilio. ¿Qué pasa con las personas que están en Venezuela que de pronto no tienen la instrucción o que se sienten en estado de indefensión? ¿Cuál es el punto positivo de elevar la denuncia de las detenciones de sus seres queridos? Mira, el punto positivo es visibilizar. Nosotros tener información clara, precisa sobre quiénes, cuándo y cómo son detenidos. Porque si no forma parte de las cifras negras. Una persona que está visibilizada, alguien se puede ocupar de él. Pero si no sabemos quién es, si no sabemos qué pasó,
es difícilmente podamos saber o conocer y ocuparnos de cada quien. Digo ocuparnos porque yo me involucro en la defensa de los derechos humanos. Es importante dar a conocer. Eso no tiene nada que ver con partidismo, eso no tiene nada que ver con pensamiento, porque los derechos humanos no tienen ideología política. Los derechos humanos son apolíticos. Acuérdense que quienes violan los derechos humanos son los funcionarios del Estado. Entonces, un defensor de derechos humanos siempre va a estar en la acera del frente de un gobierno, porque es él que los viola. Entonces, yo les digo, les aconsejo que estas organizaciones que de alguna manera están registrando, documentando esta situación, que lo participen y de esa manera está visibilizado ese ser querido que está allí a la hora de cualquier cosa que pase en el país, cualquier amnistía, cualquier órgano que pudiera hacer algo por ellos, lo va a hacer. Claro, escuchamos que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, sabemos que organizaciones que defienden los derechos humanos están haciendo su trabajo de documentar y reseñar esto y la gente tiene expectativas sobre lo que pudiese hacer la Corte Penal Internacional. ¿Qué nos dice la historia con respecto a eso? ¿Tarde o temprano llega la justicia? Bueno, en la Corte Penal Internacional hay dos investigaciones, caso Venezuela 1 y Venezuela 2. En lo que respecta a Venezuela 1, estamos hablando de crímenes de lesa humanidad. Ya vimos lo que hizo el fiscal Karim Khan de solicitar la autorización para continuar con la investigación. Ya vimos las apelaciones que se resolvieron en favor del fiscal de la Corte Penal. Es decir, Karim Khan tiene insumos suficientes como para presentar uno o dos casos en los próximos días o meses. Pero claro, los tiempos de la Corte los manejan son ellos, los tiempos del fiscal lo maneja él, porque lamentablemente el Estatuto de Roma, que es el código pues donde se establece la normativa procedimental y sustantiva de los crímenes de lesa humanidad, genocidio, esos crímenes graves, no establece generalmente tiempos, no establece como un proceso aquí en Venezuela que nos dice que el 45 días tiene que presentar acusación, no establece tiempo. Los tiempos se lo dan ellos mismos. Sin embargo, yo creo que en Venezuela, tarde o temprano, se van a juzgar a los responsables de estos crímenes. Joel, gracias por tu tiempo y sobre todo por compartir esta información con nuestra audiencia. Buen día, seguiremos monitoreando lo que ocurra con todos estos casos en Venezuela. Gracias por estar aquí. Buen día, Mayoli. Saludos. Era el abogado venezolano Joel García conversando el día de hoy con nosotros, poniéndonos al día sobre el caso del exdiputado Américo de Gracia detenido en el país y sobre el resto de las detenciones arbitrarias que se han registrado en Venezuela luego de los resultados electorales.